Quiero que vayamos a la palabra Lucas 1, del 31 al 33. ¿Usted alguna vez ha recibido palabra de parte del Señor para su vida? ¿Quién nunca ha recibido una palabra que el Señor le haya dado? Vaya, esta palabra por palabra profética de alguna persona con don profético, algún momento que fue lleno del Espíritu o a través de la palabra. ¿Quién de ustedes nunca ha recibido una palabra que sabía que era para usted de parte del Señor? De pronto, si no quiere levantar la mano, tranquilo. Si usted no ha recibido, pídale al Señor. A mí me parece genial cuando yo estoy leyendo la Biblia y algo de la palabra salta y yo sé que es para mí, para mi situación, y me agarro de esa palabra, pero con uñas y dientes. Y cuando las circunstancias se ponen contrarias, yo digo, no, el Señor a mí me dijo. Y de eso me he sostenido y en esa forma he visto milagros. Así nos dijo esta hermosa familia. Se agarraron de esa palabra de Habacuc y pudo haber pasado lo que pudo haber pasado. Se volvían a esa palabra y se agarraban de ella. El Señor nos dice que Él es nuestro escudo. O sea que el que aguanta todos los flechazos y los dardos de fuego, ¿quién es? El Señor. O sea que cuando usted se imagine un escudo protegiéndole, es Él el que está ahí. Aguantando todo lo que iba a venir contra usted, lo está aguantando Él. También dice que es nuestro alto refugio. ¿Por qué dice alto refugio? Porque se imaginan en las guerras antiguas, ¿no? Cuando lanzaban las flechas, ¿cómo lanzaban? Levantaban el arco y las flechas subían, pero ya tenían un límite y les tocaba bajar. En cambio, en un alto refugio, ni por más que lancen hasta arriba, no le iban a alcanzar. Por eso el Señor para ustedes alto refugio. Y también dice torre fuerte, porque aunque botaban con esas catapultas las piedras así con fuego y lanzaban, bueno, no son piedras, esas cosas con fuego, y lanzaban o golpeaban los muros y se golpeaba y se caían los muros. No sé si se acuerdan, en las películas se ve eso. Pero dice que Él es refugio fuerte, o sea que le puede golpear lo que sea, el refugio no se va a quebrar. Todo eso es nuestro Padre. Y en esas palabras es donde hay que agarrarse. Y si le falta económicamente algo, el Señor dice, yo soy tu proveedor. Y si le falta afecto, cariño, le dice, especialmente a las mujeres que necesitamos mucho que nos apapachen. Y de pronto usted no tiene un marido que esté a su lado que le apapache. El Señor le dice, yo soy tu marido. O sea, para completar. Y si usted tiene hijitos y no hay un papá al lado de sus hijitos, el Señor dice, yo soy el padre de tus hijos. O sea, dígame usted, ¿qué no es el Padre para su vida? Si lo es todo, todo. Si a usted le falta ese momento de ánimo y de cariño, si le falta alguien que le diga palabras de afirmación, que las necesitamos, vaya a la Biblia y el Señor le dice, tú eres mi especial tesoro. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ya con eso yo digo, wow, tengo suficiente para el día entero. Así es que vaya a las palabras que le sostienen, a las palabras que le alimentan, a las palabras que le afirman y que le protegen, que son las palabras seguras del Señor. Vamos a ver qué le dio el Padre a esta mujer preciosa. Palabra segura. Y yo, por estar dándoles esta conversación hermosa, se me fue el buscar la palabra. Libro de Lucas. ¿Ya lo tienen ustedes? En la pantalla, pero dice así. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está recibiendo esta palabra? María, la madre de Jesús. Todos lo conocemos como la Virgen María. Y luego le dice, y reinará sobre la casa, el 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué lindo! Dígame si usted, mamá, cuando alguien le da una palabra de bendición a su hijo, usted no se siente que está en la gloria. Puede ser que el bebé haya nacido hace 8 días
y le dicen va a ser un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, predicador de la palabra, o una mujer llena del Espíritu, una palabra profética, grande va a tener tu niña. ¿Usted cómo se siente, mamá? Uy, yo digo, Señor, gloria a Dios, qué maravilloso. Y si le dice va a ser un hombre próspero, bendecido, ¿usted cómo se siente, mamá? Imagínense las palabras que salieron para su hijo. María recibió esta palabra profética y ella, yo me imagino que se puso como en su mente, como somos las mujeres, ¿no? Se empezó a imaginar. Yo quiero que usted y yo hagamos un ejercicio en esta hora y usted imagínese cómo se imaginó María. Si le puso en comparación con David, ¿cómo cree usted que se imaginaba María el rato que Jesús iba a ser coronado como rey? Yo creo que se imaginó, debe haber un profeta así como Samuel. Y va a venir acá a la casa y va a preguntar, ¿dónde está tu hijo? Y de pronto ya el muchacho de por ahí 16, 17 años como David, se imaginó María que entraba Jesús a la habitación y el profeta le decía, te unjo, y traía el cuerno como con David y le iba a derramar el aceite desde la cabeza y le va a decir, eres ahora coronado, como ungido como rey. Y que luego de un tiempo, así como David, de pronto Jesús iba a ser un guerrero y que se iba a enfrentar contra gigantes y de pronto iba a vencer a los romanos y luego el pueblo le iba a clamar y le iba a decir, como a David, ¿no? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Entonces de Jesús, ¿qué se imaginaría María que iban a decir? No, este hombre, pero si solo como los Jedi con el pensamiento tumbó a todo el ejército de Roma. Yo me imagino que María se imaginó así. ¿O no somos así las mamás? Nosotros nos imaginamos a nuestro hijo con la bandera del colegio en el tercero de bachillerato. Nos imaginamos que va a tener las mejores calificaciones y por eso a veces los hacemos daño porque no cumplen nuestras expectativas. Y María, imagínese después de esta palabra, ¿qué expectativas tenía de Jesús? Y yo me imagino a María. Los años iban pasando y no había lo necesario, pues. Y tuvieron que presentar el sacrificio para presentarle a Jesús a los 8 días una palomita. Los que tenían más dinero presentaban el cordero, el conforme, y al final les ponía a los que mismo no tienen una palomita o un poquito de harina. ¿Sí me explico? Y ellos presentaron una palomita para Jesús. O sea, el rey naciendo en un pesebre. La palabra tremenda que él recibió y tenían que presentar una palomita. Y yo decía, María, ¿cómo sería en su corazón? Por eso en una parte de la Biblia nos dice, y ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Así como la familia guardó en su corazón lo de Habacuc. Así como usted y yo a veces guardamos en el corazón esas palabras que nos sostienen. Yo tenía guardada en mi corazón, todavía lo tengo, una palabra que el Señor me dijo, ten ánimo, yo soy. Ay, Señor, en medio de este relajo, eres tú. Y me decía, ten ánimo, yo soy. Entonces yo decía, yo soy. Y eres tú, Señor. Tú estás aquí, aunque yo no vea, eres tú el que está procesando todo esto. Gracias, Señor. Y decía en ese pasaje que llegaron a la otra orilla. Y decía, llegaremos a la otra orilla. Y llegará a la otra orilla. Y me sostengo de esa palabra. Y cuando las cosas no se ven como María de pronto veía, la palabra dada a él como el rey, como David, su padre. Y yo creo que María también pensó cuánto económicamente va a tener. Porque sí o no que pensamos eso también. Wow, él va a tener tanta riqueza como David. Yo creo que María ya se dijo qué vestido se va a poner para la coronación de su hijo. ¿Pero qué creen que pasó? Ustedes saben lo que pasó. Pero María no sabía. Así como cuando usted empieza un proceso en su vida, sabe cómo empieza, pero no tiene idea cómo va a terminar. ¿Sí ha pensado de esa manera usted? Y usted se imagina. Y usted se imagina cuando el Señor le dice, vas a tener lo necesario para la universidad de tu hijo. Y usted no tiene un peso en el bolsillo. Y dice, ¿de dónde vas? Me voy a ganar la lotería. Y hasta usted se gasta la lotería que todavía no ganó. ¿Sí le ha pasado eso? A mí también me ha pasado. Si me ganaría solo 1 milloncito nomás.
¿Qué haría con el milloncito? Me compro la urbanización y ahí aquí viviría mi mamá, mi papi, mi tía, mi cuñada, mi hermana, mi primo. Bueno, no todos, ¿no? Porque no todos. Bueno. Y usted se imagina hasta cómo se va a gastar esos recursos. Yo le veo a María imaginándose de todo. Pero luego el Señor le da una palabra a María. Ella feliz ya con su bebé en brazos, así como nosotros cuando nació nuestro bebé. ¿Se acuerdan, mamás? La primera vez que vio el bodoque en sus brazos. ¡Qué belleza! Igual de morado y feo que todos los bebés, pero para usted era el más hermoso de los bebés en el mundo. Y llenamos de fotografías de nuestros bebés. El resto de las personas ven y dicen, es otro guagua igual que el resto. Pero para usted, mamá, para usted, papá, es la criatura más hermosa del universo. ¿Sí o no? Y lleva María a Jesús al lugar donde tenía que ser presentado, al templo. Y vamos a Lucas 2:25 para seguir con esta historia. Yo creo que si nosotros como madres tenemos grandes expectativas con nuestros hijos, ¿cuánto María tenía su expectativa en este hijo? Que fue concebido de una manera, ¿qué manera? Del Espíritu Santo. Y dice en este verso lo que sucedió en ese momento, dice así: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. También yo me imagino a Simeón pensando cómo era el ungido. Un hombre de pronto de estatura alto, fuerte, con autoridad, así como de esos que entran pisando duro, y que de pronto Simeón se habrá imaginado entrando por el templo con su manto y con su espada, su escudo, y diciendo, a ver, fuera los romanos, aquí estoy yo, soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, Simeón, como estaba lleno del Espíritu, ¿en qué versículo me quedé? Ya me perdí. En el 26, gracias, dice en el 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ah, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados, o sea, ya María había recibido una palabra poderosa. Y verle a este hombre lleno del Espíritu, que dice que él va a ser luz para Israel y para los gentiles. Y maravillados todos ellos, los dos mirando lo que él decía. Este hombre dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma. Ay, tu misma alma, dice ahí. ¿Qué tal que en medio de la palabra profética le digan, pero una espada traspasará tu misma alma? ¿Cómo se imaginaría María? Me voy a morir. Voy a sufrir. Pero ¿cómo voy a sufrir si mi hijo va a ser el rey? Y María no entendió esto, sino hasta el día que Jesús estaba crucificado. Y yo me imagino a María, ¿y qué pasó? El tiempo pasó y no sucedió lo que estaba dicho. ¿Por qué? Porque a mí. ¿Sí le ha pasado a usted que se pregunta eso? ¿Por qué a mí? Si yo quería lo mejor. Si yo voy a la iglesia, si oro, si busco la presencia de Dios, si me porto bien, no robo, no mato, no digo malas palabras, ¿por qué a mí? ¿Sí le ha pasado? Yo creo que Anibita, Cecilita, Vivi y Andresito se han de haber preguntado, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Si hemos estado fielmente buscando a Dios, ¿por qué a nosotros? Y cuando estaban en medio del proceso más duro,
Cuando usted está en medio de un proceso duro, usted no ve nada. Es como una niebla que está alrededor, mira para adelante, nada. Mira para un lado, nada. Mira para el otro, nada. Y mira para atrás y se da cuenta todo lo sufrido hasta este punto y decir, ¿por qué a mí? Por eso el Señor nos dice, puestos tus ojos en Jesucristo, autor y consumador de la, porque sin fe no vas a salir de la situación. Así que no tienes que mirar lo que ve, lo que está pasando. Tienes que poner tus ojos en Jesucristo. Y la forma de poner los ojos en Jesucristo es con la palabra que el Señor te dio. En el caso de la familia Habacuc, y dele. Y hay temporadas en las que el Señor te da una palabra donde te dice, aunque la higuera no florezca. Ay, uno quiere oír que el Señor diga, no te preocupes, la higuera no solo que va a florecer, va a dar abundancia. Y tú quieres oír eso, pero el Señor de pronto te dice, una espada traspasará tu alma. Ay, cuando nos dicen eso, que venga otro profeta, que me hable otro profeta. No, este está torcido. Este profeta se torció. Quiero otro profeta que me diga que me voy a levantar, que tengo victoria. Ya te lo dijo el Señor. Pero también a veces es necesario pasar los procesos. Porque a ver, vamos a recapitular. María tenía 15 años cuando le fue dicho que iba a tener un hijo, que iba a ser el Mesías, el prometido a una nación, el glorioso Dios del cielo encarnado en un hombre, el Salvador de todo un pueblo y del mundo. Pero María vio a un niño común. A los 12 años dio un chispazo de que algo especial tenía. Cuando fue al templo, cuando se perdió, eso más del guambra se pierde. Y de pronto le responde que está en los negocios de su padre. Y María dice, está chévere. Y yo creo que María le vio a Jesús, varias cosas vio en él. Vio a su hijo caerse cuando era niño. Le vio a sus piecitos chiquitos aprender a caminar. Le dio de comer, le enseñó a comer. Y yo creo que María empezó a tratarlo distinto, porque tenía en la promesa de ser rey. Yo creo que a María le decía a Jesús, siéntate derecho. Cuando estés presidiendo, tienes que estar bien sentado. Come todo, porque necesitas estar bien alimentado para las batallas que tendrás que enfrentar. Y no te vistas con esa ropa, vístete mejor. Ve, esta es la mejor ropa que tienes, ponte Jesús. Y como eres el rey de Israel, tienes que saber la palabra. Ven, siéntate que te voy a enseñar. Y José debe haber estado igual. Porque en ese tiempo la instrucción de esta parte de la Biblia la daba el papá. Entonces José, al entender también él quién era Jesús, le empezó a instruir en la palabra. Y lo llevaban al templo porque era el rey de reyes y señor de señores. Y cumplía todo lo que tenía que cumplir. Y fue circuncidado al 8º día. Y ellos cuidaron de esa criatura porque esa criatura tenía una promesa. ¿Qué promesa tienen tus hijos, mamá, papá? ¿Les estás criando en función de esa promesa? ¿Les estás sentando a que lean la palabra? ¿Estás orando con ellos? Ay, no, ni siquiera quieren orar. Es que está de tal carácter en la adolescencia que no quiere ni saber de nada. Mis amados, si usted tiene la forma de orar y pedir al Señor, dígale, 5 minutos oremos. ¿Sí o no, Daniel, que los 5 minutos son espectaculares? Ahí está Daniel diciéndome así. ¿Por qué les menciono de Daniel? Porque él y yo pasamos un tiempo difícil y no hallábamos cómo poner orden a esa situación que él y yo vivimos. Y la verdad es que yo sé que me guió el Espíritu y le dije, a ver, Daniel, vamos a orar 5 minutos cada día. Y a veces nos olvidábamos, pero ya se acordaba él, me acordaba yo. A ver, 5 minutos. 5 minutos tú, 5 minutos yo. Y Daniel, sí o no que vimos el cambio en nuestras vidas con 5 minutos diarios de oración. Ahí está Daniel diciendo sí. Si usted tiene una palabra para su hijo, en esa palabra usted camine, instrúyale, bendígale, háblele conforme a esa palabra.
Anivita, Cecilita, si Dios les dijo vida para Vivi, ¿qué es lo que ellos dicen todos los días? Vida para Viviana, vas a lograrlo, vas a salir adelante, eres la mejor hija del mundo. Esas tienen que ser diarios sus palabras. Volvió a nacer esa mujer preciosa. Vivi, volviste a nacer. Y está como un bebé recién nacido, a quien papá y mamá le tienen que llenar de palabras de bien. Y decirle, si el Padre dio una palabra para Vivi poderosa, ustedes tienen que reforzar esa palabra con palabras de bendición. Y yo estoy hablando a la familia, pero eso va para todos nosotros. Si el Señor te dijo que vas a pasar por un momento difícil, pero que vas a salir de ese momento victorioso, entonces ¿cómo debe ser tu caminar diario? Como María. Yo a veces pienso que María debe haberle visto a Jesús en la carpintería, aprendiendo el oficio de José y mirando y diciendo, no, él va a aprender carpintería, pero no se va a dedicar a eso. Él está aprendiendo para ser rey de reyes y señor de señores. Y así cuando le veas a tu hijo, a tu hija en circunstancias difíciles, tú tienes que acordarte que eso lo está viviendo porque es una preparación para ser lo que tienen que ser. Independiente de las circunstancias, te sostienes de la palabra que el Señor te dio. ¿Y por qué hablo de los hijos más que nada? Porque hoy es día de la mamá. Y dígame si mamá, si no es el mayor regalo que tus hijos estén bien. ¿Sí o no? Que a mí que a mí me puede pasar lo que sea, pero que a mis hijos, no, Señor. Sabemos decir, a mí que hasta me peguen, yo me aguanto. Ay, pero que se levantan contra mis hijos. Ay, que se levanten contra mis hijos, nos volvemos leonas. Y no me importa si el guambra que le pegó tenía igual 3 años, no importa, le quiero matar. Porque así somos. Y como decía el pastor Mauri al inicio, así como consuela su madre, así los consuela el Señor a nosotros. Y yo le añado algo, así también nos defiende. Ay, el que se levante contra ti, mi amado, mi amada. Ay, el que se levante a decir cosas contra ti. No tiene ni idea con quién se metieron. Yo me imagino a María viendo a nuestro Señor Jesús, que un día dijo, me voy de la casa, pero no en esa actitud. Llegó el tiempo de la madurez, 30 años en ese tiempo, diciendo, me voy porque ya tengo que cumplir. ¿Se entiende en la palabra que José murió? No se habla de José desde un punto en adelante, no se habla. María se quedó viuda y tenía unos cuantos hijos y de paso rompemos el mito. Yo sé que la mayoría de ustedes ya saben que María no fue virgen siempre, que José no la conoció hasta que nació Jesús. Y luego fue la esposa que tiene que ser. Y cumplió con todo lo que Dios le mandó a tener hijos y tuvo otros hijos de José. Y esos hijos eran los hermanitos menores de de Jesús. Y María sufrió lo que muchas mamás hoy sufrimos. Bueno, no me pongo yo porque bendito el Señor, mis hijos están aquí, pero muchas mamás yo he visto ese sufrimiento, que sus hijos no creían en Jesús. ¿Quiere que veamos esa porción? Vamos a ver. Déjenme la encuentro. Está en el libro de Juan, capítulo 7. Desde el versículo 1 vamos a leer. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete de Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ese era el verso, que no lo copié. Sus hermanos no creían en Jesús, mis amados. O sea que María tenía a su hijo
que predicaba, que hablaba, que hacía milagros, que manifestaba la gloria del Señor, que tenía una promesa y que no era cualquier hijo, era el Señor. Y los otros hermanos de él le decían, no, este está loco. Vaya, vaya, vaya a la iglesia, pandereta, evangélico. ¿Qué más le dice? ¿Sí le ha pasado a usted que también le han dicho? Aleluya, le dice, vaya, vaya. Pastorcito. Y usted diga amén porque le está profetizando. El ridículo, vaya, vaya. Desocupado. ¿Qué más nos saben decir cuando hablamos del Señor? El hermanito, fanático. Así le decían los hermanos del Señor Jesús. ¿Sí se da cuenta que también María pasó por eso? Y yo me imagino a María hablándoles a sus hijos de que su hermano era el Señor, el Mesías, diciéndoles, tienen que creer en Él. Como muchas mamás le decimos, hijito, pero Dios te puede ayudar. Y los hijos muchas veces, ¿qué dicen? Ay, mamá, tú anda nomás a la iglesia, para ti eso está bien. Para mí no. O de pronto están molestos y resentidos con tanta iglesia, tanta cosa sucede. Porque ellos conocían a los fariseos que eran terribles, religiosos de la época que hacían cosas indebidas. Que el mismo Señor Jesús les dijo, ustedes hacen cosas que no están correctas. Sepulcros blanqueados, o sea, era para todos evidente que los fariseos no eran buenos. No se distraigan con Daniel. Daniel, quédate quietito que me los distraes. Y cuando el Señor Jesús se presenta como el que daba palabras de vida eterna, la gente se maravillaba de Él. Cuando Él hablaba, muchos eran ahí sin comer, sin ir a las casas, disfrutando de la preciosa palabra que les daba, porque la Biblia mismo dice que hablaba con autoridad. Pero en la casa de Jesús, los hermanos no le creían. Los hermanos no creían en Él. Y María tuvo que pasar con hijos incrédulos. ¿Algún parecido? Pura coincidencia. Sin embargo, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Todas las palabras que le fueron dadas para su hijo, todo ella iba guardando, incluida esa palabra que le dijo, una espada atravesará tu corazón. Y entonces María empezó a ver a Jesús, que no solamente se hizo responsable de un trabajo que no le correspondía, le entrenó a su otro hermano, que tal vez era Santiago el siguiente, para que se quede a cargo de su casa, de sus hijos. Lo vio seleccionar a un grupo de hombres y lo vio prepararse para una revolución que nunca sucedió de la manera que ella se imaginó. Lo vio que la gente empezaba a creer en él. Lo vio convertirse en un hombre. Como nosotros queremos, mamás, nosotras queremos que nuestros hijos se queden chiquitos y no queremos que crezcan. Y vemos que la niña ya se convierte en una mujer y no queremos que salga a la vida. La queremos tener guardada. María también pasó por eso. Queremos que el bebé de 40 años todavía esté pegado a nuestras faldas. Es que pobrecito, él necesita de mí. Y no les queremos dejar volar. No les queremos dejar su turno. Qué lindo que era cuando tenían 5 o 6 años y les decíamos, ¿me das un besito? Y corría el guagua a darle un besito. Ya a los 15, mamá. No, aquí no, mamá. Y cuando tiene novia, uy. Y cuando consigue novio, uy. Nadie nos parece lo suficiente. Sin embargo, María le dejó a Jesús partir. ¿Y cómo vería María cuando Jesús no tenía dónde dormir? Porque el Señor Jesús, durante un tiempo, le dijo incluso a sus discípulos, ¿y a qué me siguen si el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? Porque Él tomó la decisión de pasar sus noches en el monte buscando al Señor. Y entonces yo como mamá me pongo a ver como María, Jesús pasa 40 días no ha comido. Y ahora se va a quedar flaco. Le voy a preparar. Y Jesús buscaba la manera de esconderse de la mamá que no le dejaba ayunar. Y María vivió todo eso, mis amados. Y como madres vivimos muchas veces de esas cosas. Y todos los padres que están aquí también.
Ver que las circunstancias van cambiando y los hijos ya tienen que crecer e irse. Tienen que crecer, de pronto no se van de la casa, pero sí se van de nuestros planes. Porque nosotros pensamos, bueno, quiero que mi hijo sea un prominente abogado. Y al hijo le gusta la pintura. Y cometemos el error de decirles, te vas a morir de hambre. Vas a pintar los cuadros y vas a poner en el ejido a vender. Y sin darnos cuenta maldecimos a nuestros hijos. Porque no están haciendo lo que nosotros teníamos planificado. Pero llega un momento que nuestros hijos tienen que soltarse y hacer sus propios planes. Eso sí, oyendo el consejo de mamá. En Proverbios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y ya cuando son adultos, el honrarnos como padre y madre es escuchar nuestros consejos. La palabra dice, escucha el consejo de tu madre. Escucha el consejo de tu madre. Si tu madre te dice, ese joven no me gusta, no le gusta. Y no es para ti. Mi hijito, esa mujercita, esa chica, no. Tenemos un radar las mamás. ¿Sí o no, mamás? Tenemos un radar. Y cuando la mamá no le gusta a ese amigo, es porque no es bueno. No digo que sea mala persona. No es bueno para ti. Y si la mamá dice, no vayas a ese lugar, no vayas. Y si la mamá te dice, tengo un no sé qué, un pálpito, hágale caso al pálpito, porque no es un pálpito. Si es una mamá cristiana, seguro es del Espíritu Santo. Y si la mamá por usted está orando, hágale caso, por favor, a su mamá. No en todo, ¿no? Porque no somos perfectas, pero casi. Poquito así nos falta. Pero les aseguro que su mamá no va a querer el mal para usted. Equivocadas en muchas cosas, pero no vamos a querer el mal para ustedes. Y si la mamá le dice, ya casate, por favor, ya vaya a casarse. Pero no vamos a decir eso, ¿no es cierto? Mis amados, María nos dio ejemplo. Mujeres, ahora sí vamos con ustedes. María nos dio ejemplo de soltar al hijo, que aunque tenía una promesa grande, era necesario padecimiento. Nosotras quisiéramos evitarles el dolor a nuestros hijos. Quisiéramos evitarles ponerles en una burbuja y que ni el aire contaminado con el COVID les toque respirar. Pero es necesario que ellos pasen sus propios procesos. Yo le oro al Señor y le pido por mis hijos que tengan su encuentro personal con el Señor. Y también sé que para eso es necesario una dosis de padecimiento. Y digo, Señor, ¿qué estoy pidiendo, Padre? Pero sé que es necesario. Sé que es necesario porque si ellos no pasan sus procesos, no se van a encontrar con el Señor. Así es que les vamos a dejar libres y vamos a soltarles en las manos de papá, que son mejores que las nuestras mujeres, que son mejores que las nuestras. Las nuestras pueden fallar, pero las de él nunca fallan. Cuando María le vio a Jesús crucificado, cuando le vio en la cárcel, cuánto dolor tenía esa mujer. Y empezó a sentir verdaderamente que la espada le atravesaba su alma. Pero María se sostuvo de la promesa. Yo no sé cómo un hijo en la cárcel va a ser un rey como David. Yo no sé cómo un hijo golpeado, herido y ofendido va a salir adelante y se va a posesionar como rey.
Yo me imagino que María lloraba y decía, ¿dónde están tus ángeles, Señor? ¿Dónde están los ángeles que le defiendan a mi hijo? A tu hijo, al Mesías, ¿dónde? Yo me imagino a María fuera de la cárcel, sin comer, sin dormir, esperando, clamando por su hijo. Pero amados, la respuesta no viene necesariamente como la imaginamos. Pero de venir, viene. Cuando Jesús ya murió en la cruz, esa mujer estaba a los pies de su hijo, viéndolo sangrar, viéndolo agonizar, viéndolo morir. Y yo me imagino a María sin entender. ¿Cómo es que esto es posible? Si yo tengo una promesa de parte de Dios, si el mismo Espíritu Santo lo formó en mi vientre, ¿cómo es posible que hoy esté muriendo? ¿Dónde está mi promesa? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde está? Y luego de eso, tomar el cuerpo de su hijo, llorar encima de él y sentir que la espada le acababa de traspasar el alma. Sin embargo, María estuvo cumpliendo lo que el Señor le mandó, ungiendo el cuerpo de él, llevándolo a la sepultura, haciendo lo que ella como madre tenía que hacer. Pero luego de eso vio a su hijo resucitado. Luego le llegó la noticia, me imagino a ella, bueno, esto que empezó mi hijo no se puede quedar a medio hacer. Esto que él empezó no se puede dejar por morir. Él inició una obra y tiene unos discípulos, entonces aquí estoy, les voy a dar la comidita a estos discípulos, porque si mi hijo les encargó algo, yo voy a estar con ellos. Y todavía más le encargó a Juan, porque sus hermanos no creían en él. Le encargó a Juan porque tenía que cuidar de su área espiritual. Y de pronto María se empieza a poner a la obra, sin importar lo que ella vio, sin importar lo que sucedió, continuó en la obra. Y estaba entre los que le vieron durante 40 días a Jesús. Y María hizo una cosa todavía más tremenda. Porque cuando le vio a Jesús resucitado, ella entendió que ya no era su hijo, que era su Dios. Y entonces María vio a Jesús regresando de la muerte, cumpliendo sus palabras, y entonces entendió, dijo, wow, entonces él no era un reinado de esta tierra, él va a un reinado superior. Lo que yo me imaginaba estaba corto para lo que realmente era la promesa. Lo que yo me imaginaba era de este tamaño, yo me imaginaba un reino terrenal, pero la promesa era para un reino celestial. ¿Cómo me gustó ese versículo? Aunque parezca que la promesa tardare, no está tardando. Llegará su tiempo y cumplirá lo que Dios ha querido que cumpla. Así es que, mis amados, tus promesas no son tanto terrenales como celestiales. Y habrá circunstancias que tendrás que vivir hasta el último día de tu existencia. Pero en todas ellas tendrás que acordarte que el Padre eterno viene por ti y que tu reinado, porque el Señor nos dijo que nos va a dar tronos, coronas, lugares especiales, galardones, es en el tiempo que viene por delante. Sin embargo, aquí también el Señor te da provisión y te hace ver un poco de la gloria tuya que vas a tener en esta tierra. Y María regresó y vio a Jesús resucitado. Y lo pudo saludar y lo pudo abrazar. Y lo pudo tener con ella. Pero ya no era él el que sujetaba a su mamá, sino ella la que se sujetaba a su Dios. Y entonces de pronto ya María ve que él se retira. Y yo creo que ella recibió nuevamente al Espíritu Santo. Y volvió a sentir el calor del abrazo de su hijo. Yo creo que el momento en que el Espíritu de Dios vino sobre María, ella volvió a oler la fragancia de su hijo.
Ella volvió a sentir ese calor de estar con Él. Amados, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios que viene para estar con nosotros. Y Él tiene el mismo aroma de nuestro Señor Jesús. Esta semana me pasó algo. Empecé a oler un aroma desagradable mientras yo estaba haciendo mis tareas y estudiando. Y me molestaba ese aroma y decía, ay caramba, ¿qué tiniebla está molestándome? Era un olor a cigarrillo desagradable. Decía, caramba, hay muchas cosas que hacen hechiceros, brujos contra pastores. Necesitamos de sus oraciones. Y empezó a molestarme eso y decía, caramba, esto, ¿quién está molestando? Y no, la verdad, después de reprender y todo, no pretendía darle mucha importancia y me senté, pero estaba fastidiada con ese olor. Fue mucho tiempo el que estuvo ahí molestándome. Y de pronto me senté y oré y el aroma se cambió por un aroma de rosas. ¡Uy! Un perfume delicioso. Ese es el Espíritu Santo. Cuando usted sienta ese perfume, es el Espíritu Santo. Y si no lo ha sentido, dígale, yo quiero oler tu perfume, Señor. Y uno se queda así, buscando dónde está, no te vayas, no me dejes. Qué rico, quiero seguir oliendo tu perfume. Ese aroma te puede acompañar el resto de tu vida. Te va a acompañar el resto de tu vida, mamá. Porque el Señor puso dentro de nosotras las mamás un amor muy parecido al de Él. Es el amor más parecido al amor de Dios, el amor de una madre. Bien dijo Mauricito al inicio, estamos dispuestas a dar la vida por nuestros hijos. ¿Sí o no, mamás? Pero efectivamente, Él la dio por nosotros. Así que ponte sobre tus pies. Que hoy es el día de bendecir a las mamás. Los varones dicen, ay, para nosotros, para el Día del Padre les tenemos reservado. Hoy es el día de las mamás. Y sobre todo para las mamás que dijimos, primero el Señor. ¿Nos quieren festejar? Ok, nos festejan, pero después del servicio. Porque por más día de la madre que sea hoy, es el día de Dios primero.